Bienvenidos a Ecopolítico. Este es un programa que hace un análisis de la situación económica, política del país. Pretendemos hacerlo con rigurosidad a fin de poder ofrecer a toda nuestra audiencia criterios, conceptos, recomendaciones que ayuden en su vida cotidiana. En esta ocasión analizamos lo que ocurrió el domingo 16 de noviembre en la consulta política convocada por el gobierno, que nos deja un gran mensaje al país, a todos los actores políticos, que seguramente redefinirá la agenda política de los periodos inmediatos, y también pues creo que nos deja mensajes para analizar la democracia que vivimos en nuestro país. Ahora tenemos el agrado de compartir con el doctor Adrián Bonilla, quien es un académico de alto fuste en nuestro país, con reconocimiento internacional, con funciones de alto nivel, tanto acá en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, fue su director. También pues ha ocupado cargos importantes, fue director del CENESID, la Secretaría de Ciencia y Cultura a nivel nacional, y también ha ocupado cargos internacionales como la Dirección de la Cooperación Internacional para América Latina en Europa, y claro, eso le permite tener una fuerza suficiente, argumentos muy claros y sólidos para, en este programa que analizamos los resultados de la consulta popular, poder ofrecerles a ustedes. Adrián Bonilla destaca como uno de los intelectuales y funcionarios más influyentes en el campo de las relaciones internacionales y la educación superior en Ecuador y América Latina. Su perfil combina una sólida formación académica y una sostenida trayectoria en gestión institucional y política pública. Lideró la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO. Asumió la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, CENESID, y ha sido reconocido por sus análisis profundos y su aporte a la formación de políticas públicas. Empezamos analizando los resultados electorales que se produjeron el día domingo, frente a las 4 preguntas que fueron motivo de esta consulta. El pueblo se pronunció mayoritariamente con un casi 60% promedio de rechazo o un pronunciamiento de no a las 4 preguntas. La primera frente a la presencia de bases militares, la segunda frente al financiamiento a los partidos políticos, la tercera frente a la reducción del número de asambleístas y la cuarta, quizá la más importante, la esencia de esta convocatoria, la invitación a una consulta, a una asamblea constituyente para redactar una nueva constitución. El pueblo dijo no. Adrián, bienvenido. ¿Cuáles son tus reflexiones sobre estos resultados que produjo la elección del día domingo? Gracias por la invitación, Jaime. Encantado de estar en este programa. Si nosotros miramos esta consulta en el contexto de las que se realizaron desde el inicio, desde el regreso de las elecciones y de los gobiernos civiles en el Ecuador, creo que nos encontramos ante la consulta número 15 y número 14. Y en todos los casos, estas consultas fueron el producto de consultas hechas por los ejecutivos, con la única excepción de la que promovió y asumidos a propósito del bloque petrolero. Todas las demás fueron hechas por los presidentes de la República y respondidas por el electorado de distintas maneras. Y en todos los casos, con excepción de la de asumido, el pronunciamiento del electorado se refirió o giraba alrededor de si apoyar o si rechazar al gobierno antes que sobre el contenido de las preguntas que le fueron formuladas. Sí. Consulta de Febres Cordero, por ejemplo, era sobre si los independientes podían participar en elecciones en el Ecuador sin necesidad de estar afiliados, como obligaba la ley, a un partido político, un tema que no tenía que ver necesariamente con la contingencia. Febres Cordero perdió esa pregunta. La consulta en ese entonces fue promovida por el no, por el expresidente Osvaldo Hurtado, y en los demás casos
o la gente se pronunció a favor del presidente de la República o en contra del presidente de la República. Se podría decir que las preguntas pretendían ser para los gobiernos un anzuelo para atrapar una decisión favorable al capital político del gobierno, y en este caso también ocurriría eso. No en todos los casos. Hubo gobiernos que ingenuamente pensaron que se refería al contenido de las preguntas, aunque claro, independientemente de aquello, siempre los contenidos que eran preguntados y que revelaban la voluntad del gobierno intentaban impulsar, ¿sí?, la popularidad de quien preguntaba. Pero en el periodo de Correa, por ejemplo, la población respaldó todas las consultas que Correa hizo. No necesariamente fue positiva en la mayoría de los otros casos. Y lo que hemos tenido en la consulta de ahora, del año 2025, es nuevamente una consulta que se convirtió en un referéndum, ¿sí?, o más que en un referéndum, en un plebiscito sobre la popularidad o sobre la aceptación o rechazo a la presidencia de la República, que era nuevamente quien consultaba al electorado. Y por eso es que nosotros tenemos, por ejemplo, diferencias menores al 5% entre las distintas preguntas, ¿sí? Entonces hay un 5% de diferencia entre unas y otras preguntas, que son las personas que leyeron o que se pronunciaron por el contenido. Pero la gran mayoría de consultas, y esta también, las diferentes preguntas fueron respondidas en bloque, como en esta, y el sí o el no finalmente giró alrededor de la aceptación o la reprobación al gobierno. Lo que nosotros tenemos como hecho político es que el electorado ecuatoriano en esta ocasión se pronunció haciendo un llamado de la atención fuertísimo, porque la diferencia entre el sí y el no es amplia, muy amplia, al gobierno del presidente Noboa, y que efectivamente ahí el gobierno que sugirió esta consulta, que hizo campaña organizadamente, pues la perdió, porque por el lado del no, los partidos políticos no intervinieron, con excepción tal vez de alguno, uno muy pequeño, que es Unidad Popular, que sí participó en la campaña. Los demás partidos, incluyendo el más grande, se abstuvieron, no quisieron participar, porque eventualmente, si es que el sí ganaba, podían tener posibilidades de reactivarse y hacer lo que los partidos hacen en el Ecuador, que es operar como maquinarias electorales. Los partidos no intervinieron y la campaña por el no, desorganizada, diversa, con distintos tipos de mensajes, con ilustraciones, una con nuevos actores jóvenes. Actores jóvenes, fue sociedad civil y no partidos políticos, mientras que la campaña del gobierno, con estrategas, con grupos focales, con encuestas, perdió la elección. Pero hay una respuesta que valdría la pena refrescarla o analizarla. Provincias como Imbabura, donde el último paro en protesta por una medida de subida de los combustibles, o la provincia de Manabí, donde casi llega al 80% el pronunciamiento popular. ¿Cómo miras aquello? Bueno, la provincia de Manabí siempre ha sido refractaria al gobierno actual, al presidente Noboa. No sacó un resultado malo en la última elección, pero ahora sacó un resultado pésimo. Pero normalmente la oposición dirigida por la entidad política que responde al liderazgo de su presidente vitalicio, que es el expresidente Correa, siempre ha sido hegemónica en la provincia de Manabí, continúa siendo, y eso explica de alguna manera la votación. Pero es una votación que va variando. La provincia de Manabí votó contra Noboa, a favor de la candidata de oposición, en un porcentaje cercano al 60% en la última elección, pero ahora sube al 80%. Y el resto del electorado ecuatoriano, ¿no?, que votó contundentemente, diría yo, en términos de segunda vuelta, a favor del presidente Noboa, se le dio la vuelta. El electorado ecuatoriano es muy volátil. Excepto Tungurahua. Excepto Tungurahua, sí, pero bueno, la provincia de Tungurahua, cuyo mérito, además de muchos otros, es estar al lado de la provincia de Chimborazo, de la cual yo soy originario. Claro que sí. Votó por el presidente, votó por el sí, lo que demostraría la capacidad de organización política, de adhesión y de convocatoria
que tiene el liderazgo desde hace muchas décadas en esa provincia pues la familia Torres, sí, cuyo patriarca fue muchas veces diputado, alcalde de la ciudad, y su hijo es ahora pues legislador. Y también la actividad económica, empresarial, que se concentra como casi eje mayorista del comercio del país. Pero tienes otras provincias que funcionan alrededor de la actividad económica. La actividad económica de Tungurahua es comercial, pero Imbabura también, por ejemplo, claro, no solamente eso, sino que es agroexportadora. Sí, y la diferencia entre las dos provincias es enorme. Entonces yo creo que tal vez la explicación tiene que ver con la capacidad de influencia política del liderazgo de hace varias décadas de una organización política. ¿Se puede leer la reacción del movimiento indígena en Otavalo, por ejemplo, que también tiene en ese cantón un resultado altísimo, el rechazo a la consulta? Se puede mirar que esta votación ha variado también, porque el movimiento indígena de la Sierra Centro y del sur del país, es decir, desde la provincia de Pichincha hasta la de Cañar, en la elección pasada votó en segunda vuelta por Noboa y en esta ocasión votó en contra de Noboa. O sea, el liderazgo indígena también es volátil, la forma como esa votación se pronuncia es distinta. Lo cual nos lleva a otra conclusión, y es que, si es que miramos los antecedentes, y es que el hecho de que este resultado haya sido negativo para Noboa no significa que el electorado va a ser constante. Es una posibilidad, pero no necesariamente porque el electorado ecuatoriano cambia de opinión muy fácilmente. Claro que sí. Ahora, mirando el tema de la Constitución, si hay un rechazo a convocar a una nueva constituyente, son momentos distintos del de ahora, como el que hubo en el 2007, previo a la del 2008, y creo que esto ratifica lo que siempre se dijo. Yo fui constituyente y decíamos que esa constitución duraría 300 años. Esto ratifica la constitución, los preceptos. ¿Será que se necesita algunas modificaciones, pero este no era el camino? Yo creo que no era el camino porque el riesgo de que la población asuma la modificación constitucional como un plebiscito a favor o en contra del gobierno siempre va a estar presente. ¿Sí? Y creo que con la mayoría parlamentaria que tiene, con las resoluciones de Corte Constitucional y con la opinión pública, algunas de las reformas planteadas podrían haber pasado. En este momento es muy difícil que la Constitución pueda reformarse vía Parlamento, ¿no? Es muy difícil, luego del pronunciamiento popular. Esto nos llevaría a también mirar el escenario inmediato. ¿Qué implicaciones tendría en la política ecuatoriana en los meses que vienen, en la agenda política? Bueno, lo que nosotros tenemos es un ejecutivo que ha sufrido un contundente golpe electoral, pero que además, por decisiones de la política ecuatoriana y del líder político, que es el propio presidente Noboa, se encuentra con relaciones fracturadas con el mismo espectro ideológico que él representaría, ¿no? Lo que parecerían sus aliados naturales, como el Partido Social Cristiano, que va del centro a la derecha, como Creo, que va del centro a la derecha, como los medios de comunicación formales, que normalmente han tenido una línea editorial más bien conservadora, esos puentes están rotos los puentes con el resto de la izquierda, de la derecha ideológica ecuatoriana, está muy distanciado de la izquierda. El gobierno se volcó sobre sí mismo, evaluó mal sus capacidades después del éxito de la segunda vuelta, y yo no encuentro que en estos momentos haya posibilidades de renovación radical de un gabinete, porque no hay tantas personas. No hay tantas personas, sobre todo porque el espectro ideológico en el que se mueve el presidente está en estos momentos distanciado del propio presidente. Los tecnócratas que de una u otra manera han pertenecido al grupo económico que él maneja, si son reemplazados, van a ser reemplazados por personajes de segunda fila que más o menos van a tener el mismo origen, porque es muy difícil después de este golpe electoral que tecnócratas de primer nivel
quieran adherirse a un gobierno que se encuentra en estos momentos tan golpeado, al menos en este momento, y por qué los cuadros con experiencia en administración pública que vendrían de las otras organizaciones que van del centro a la derecha no van a adherirse si es que el gobierno está distanciado de esas organizaciones. Se ha planteado ya una crisis de gabinete para reacomodar fuerzas, para continuar con la agenda, porque además hay temas también de fondo, es decir, hay un compromiso con los multilaterales, con el Fondo Monetario, y parte de las medidas económicas que se tomó recientemente, como el tema de los combustibles, el tema del IVA y otras que podrían venir, también suenan como parte de una agenda construida justamente y para lo cual se necesitaba otro marco institucional mucho más riguroso, más autoritario, que frene de alguna manera la opinión ciudadana a ciertos actores políticos. Es decir, me parece que ahí hay un elemento también que debe reflexionarse. Sí, pero no pueden fracturarse, no pueden romperse estos compromisos con el Fondo Monetario Internacional porque las consecuencias económicas al país serían catastróficas. Y es gracias a los recursos del Fondo Monetario que se están pagando salarios y que está funcionando el Estado ecuatoriano. Y no es que haya más fuentes de crédito, no hay muchas más fuentes de crédito a nivel internacional. Ahora, el Fondo Monetario no es una entidad de beneficencia y por eso es que cuando hace un préstamo garantiza que el préstamo le sea devuelto. Por eso dice, perfecto, yo le pago a un gobierno que me solicita un préstamo, le doy este préstamo a cambio de que consiga recursos que después sirvan para pagármelo. Y como este gobierno no tiene suficientes ingresos porque cobra mal o pocos impuestos, tiene que subir impuestos y tiene subsidios y tiene todas estas cosas. O sea, los programas de estabilización del Fondo Monetario, el objeto de los programas de estabilización es que le devuelvan la plata que presta porque no es una donación. Pero eso supondría tener una mirada de que la economía ecuatoriana, el Ecuador es un país endeudado y pobre que no tiene condiciones para salir. Y quizá algunos ecuatorianos no miramos así. Este es un país muy rico, con recursos, minería de todos los niveles, tiene petróleo suficiente todavía, tiene un gran pueblo, tiene una riqueza natural extraordinaria. ¿Será que hay un déficit de gestión? ¿Hay un déficit de gerenciamiento que permita reubicar a la economía en un mediano plazo, en una capacidad de asumir las obligaciones que ha contraído, los préstamos que ha tenido este momento para tapar huecos, para cumplir obligaciones contraídas anteriormente? Parece que vivimos un círculo vicioso en esa línea y hace falta hacer, yo diría, un acuerdo nacional que aquello que tú has dicho, todos los ecuatorianos, todos los sectores podamos tener conciencia y pensemos en un esquema de economía ecuatoriana justamente que entre a tener una recuperación económica, quizá a renegociar con los multilaterales, pero creo que esa es una realidad que todos debemos ponernos a pensar en momentos como este. Hay evidentemente la percepción de que existe un déficit de gestión, y esto es claro. La obra pública es muy deficiente, no es que se han producido nuevas iniciativas, ni siquiera se ha podido reconstruir aquello que se está deteriorando, en términos de vialidad, de escuelas, de hospitales. La gestión en salud es catastrófica. No poder controlar el sistema de salud y que el sistema de salud esté desde la base erosionada por la posibilidad de que organizaciones ilegales comercien con medicamentos que se roban para vender después en la esquina a la gente que los necesita, la ausencia de insumos en los hospitales. O sea, hay déficit de gestión en salud que es notable, pero no solamente en salud. Creo que ese es uno de los problemas, de los elementos que el electorado valoró para pronunciarse como se pronunció. Y creo que en términos de la posibilidad de que el gobierno recupere cierta capacidad de acercarse a la sociedad, va a pasar porque sea más eficiente. Va a pasar porque sea más eficiente y que acometa y que enfrente algunas de las crisis que tiene salud, seguridad social, con soluciones de emergencia, como sean, pero soluciones. Esto último, el tema de la seguridad social que has mencionado, me parece que también tuvo un elemento importante en la toma de decisiones, cuando quizá el presidente mal asesorado, poco informado, señaló sin mayor análisis que la salud de la seguridad social pasaría a ser parte de la red pública de salud y luego
adicionó a eso que también la salud de policías y militares a través del ISPOR y del ISPA podría tener el mismo camino. Y creo que eso le puso en contra efectivamente a toda la población que de alguna manera vive de la seguridad social, recibe apoyo de la seguridad social en materia de salud. A pesar de que sea deficitaria, creo que el pueblo no prefiere ir al Hospital Eugenio Espejo aquí en Quito, al Pablo Arturo Suárez o a los hospitales públicos en otros lugares del país que ir al Andrade Marín o a los centros de salud de la seguridad social, porque además son recursos de ellos. Claro, son recursos de los afiliados que no alcanzan, porque acordémonos nosotros que hace unos 10 años estos recursos de los afiliados que servían para la salud de los afiliados, las jubilaciones de los afiliados, de repente se multiplicaron para 4 veces más población. Los mismos recursos sin que haya más financiamiento. Y estamos en estos momentos orillados a un escenario de quiebra de la seguridad social. Esto es una cosa, esto es como estructural. Y lo otro, efectivamente, ¿a quién se le ocurre en campaña electoral hacer este tipo de declaraciones? O el optimismo era tan grande y la falta de objetividad enorme, o no sé, la transparencia era brutal. No se puede en campaña hacer este tipo de declaraciones que por otra parte son absolutamente inconvenientes para una significativa porción del electorado. Es decir, si es que tú estás pagando como afiliado para atenderte en el sistema de seguridad social, de repente volverlo público en las mismas condiciones que el resto, en la crisis que está sufriendo el resto del sistema de salud, que acompaña el IES, pero no es tan dramática, va a causar obviamente una reacción. Y no fue la única de las declaraciones, ¿no? Y no fue la única, fue una de las más notables. Cómo ir a votar en un automóvil precioso, pero que debe costar más de $100,000, es un signo, pues, no sé, es un signo. Es un error político. Pero de estos hubo decenas, prácticamente en todos los voceros del gobierno, en muchos ministerios, que de repente se entusiasmaban y decían cualquier cosa. La crisis de gabinete tiene sentido. Si es que los voceros que eventualmente metieron tan evidentemente la pata en las elecciones van a ser reemplazados por mejores cuadros. El asunto es si el gobierno tiene acceso a mejores cuadros. ¿Será posible? Bueno, yo creo que siempre va a tener el gobierno acceso de convocar a gente patriota y capaz que tiene este país, y muchos no se negarán si es que hay una propuesta de construir algo. Pero ¿cuál es la lectura frente al tema? La lectura que tendrán el mercado de capitales, el emprendedor ecuatoriano. No olvidemos que nuestra economía tiene en la costa, en la sierra, en el oriente, tienen cientos, miles de emprendedores que desarrollan su actividad, generan producción, generan empleo, ¿ya? Y que están a la espera de tener un poco de estabilidad, están a la espera de que la inseguridad, tanto financiera, económica, cuanto la inseguridad en materia de delincuencia, en materia de la presencia de un manejo inadecuado de la justicia, están esperando este momento. ¿Qué pasa con ellos? Yo he sentido que algunos esperan. Y si tú ves aquí en Quito, o en la mayoría de ciudades, tú encuentras una cantidad de bienes inmuebles del mercado inmobiliario que dice se vende, se vende, se vende, se vende. Es decir, ese es un reflejo precisamente de lo que la gente piensa, pero quizá hoy este resultado puede generar una lectura y a lo mejor construir un mensaje que pueda anclar el gobierno y los sectores políticos a algo que es necesario, es decir, recuperar la tranquilidad, la seguridad económica y la seguridad social en este país. Absolutamente de acuerdo, pero el gobierno tiene que ser eficiente. O sea, el gobierno tiene que pensar en que tiene que ser eficiente, tiene que producir obra pública, tiene un presupuesto cercano a los $30,000 millones al año. Este presupuesto, o sea, está desfinanciado, pero no se ejecuta. Eso es eficacia gubernamental. O sea, si es que no ejecutas el presupuesto, estamos en diciembre y tienes entidades que han ejecutado el 10, el 15%, por supuesto que los acreedores internacionales están contentos porque ese dinero servirá para pagar la deuda, pero si está en el presupuesto tiene que ejecutarse, y si no se ejecuta es porque no son eficientes, porque no son eficaces. Tienes plata para pagar la construcción de un hospital y ese hospital no puede hacerse porque el trámite se enreda en algún momento, es que ahí tenemos una debilidad. Pero eso no pasa solo ahora.
Eso pasa desde el 2017, claro, en el gobierno de Moreno, en el gobierno de Lazo. Si miramos la ejecución presupuestaria, encontramos una debilidad. Más parece que allí hay una fuerza que impide que se ejecute ese presupuesto, porque la ejecución presupuestaria, que no se hace cerca de 10.000 millones de dólares, significa una multiplicación de los panes en la economía social, con obra pública, con servicios, con contratación. Pero, y claro, y genera por el contrario una inseguridad en el oferente, en los proveedores de bienes y servicios del Estado, y eso significa también que haya un ambiente de desconfianza y de desconsuelo. así es. Pero, por ejemplo, esto, para ejecutar el presupuesto no se requiere más que voluntad política Así e es. instrucciones claras. Por favor, ejecuten, sean eficientes. A eso me refiero. El gobierno requiere primero reconstruir su capacidad de gestión. Si no tiene capacidad de gestión, no va a tener legitimidad política. Y si no tiene legitimidad política, va a haber más problemas, menos posibilidades de continuidad y una sociedad inestable políticamente va a afectar también al conjunto de la economía. De los empresarios a los que tú te refieres, y hay datos, ya que mencionaste el dato de se vende, también ahí se construye. También. Entonces, esto es contradictorio. Algo en la política pública requiere de ser decidido para que, por ejemplo, haya un equilibrio que notamos a simple vista en el sector inmobiliario. Para ir cerrando, Adrián, con este extraordinario diálogo muy aleccionador, de gran reflexión, creo que es importante pensar también un mensaje al gobierno. Quizá puede haber ahí una equivocación en que el gobierno empiece a culpar a los ministros del resultado, ¿ya? Y no pueda mirar más allá de lo que está ocurriendo en el contexto de la economía y de la política y de la correlación internacional también. Y claro, y también creo que es un momento para los actores políticos para pensar en que la capitalización de este triunfo no puede estar en manos de un partido, de un grupo, de una persona, sino que deberíamos de entender como un mensaje del pueblo que con sabiduría ha tomado una decisión ahora para buscar arrimar el hombro hacia la construcción de una mejor democracia que nos lleve a un proceso en algún momento de mejorar el sistema político, el hiperpresidencialismo reducir, pero además crear que sea un ambiente, un espacio, un frente amplio en este país, como otras sociedades nos han dado lecciones, como Uruguay, como Chile, que permite una construcción democrática mucho más alta, mucho más elevada, con mayor educación a la gente, con mayor participación, con mayor inserción en las decisiones del Estado, y creo que el país también puede transitar hacia allá. Creo que es un momento de ver también la oportunidad que genera este consenso para difundir este tipo de mensajes a la sociedad ecuatoriana. Sí, pero tenemos que mirarlo en dos dimensiones, ¿no? El resultado electoral ya finalmente. La una es más de largo plazo, ¿no? Si tú quieres, estructural. Esta tiene que ver con la necesidad que sentida por la población ecuatoriana de que el gobierno sea más eficiente, de que se mejore la obra pública, de que haya carreteras, de que se ejecute o se repare lo que se está deteriorando, de que haya honestidad en la administración pública, todas estas cosas, ¿no? Explican esta insatisfacción, es el telón de fondo. Y lo otro, la cantidad pero increíble de errores, de coyuntura que el gobierno cometió en las últimas semanas. Son las dos cosas, ¿no? Son las dos cosas. Un telón de fondo donde hay insatisfacción que debe preocupar al gobierno en términos de su gestión, tiene que mejorarla, y la otra cosa, el manejo político, tiene que ser mucho mejor. Y ambas cosas dependen de, finalmente, la capacidad del presidente de la República de tomar decisiones. Vamos llegando a la parte final de este importante diálogo político sobre los resultados de la consulta popular. Creo que nos queda en el ambiente un espíritu, diría, patriótico a la mayoría de ecuatorianos que al pronunciarse sobre la propuesta negativamente lo hace también, creo, pensando en que eso va a permitir continuar con ciertas garantías, ciertos derechos que quiere defenderlos, pero además siendo parte de decisiones para un mejor Ecuador, para un mejor país. Pienso que esta 14ª, como tú has dicho, consulta popular deberá también
llevar a la reflexión a los actores políticos, a los gobernantes, que una consulta popular como mecanismo de la democracia representativa debe ser analizado con mayor profundidad, no superficialmente, y no volver a cometer errores de que una consulta se convierte en un plebiscito de legitimación al gobierno o de rechazo al gobierno. Muchas gracias a todos ustedes por su participación. Gracias, Adrián, Gracias, por Jaime. tu participación ahora en este Ecopolítica.